paquetes que correspondían a la carga, bien sea del electrón o bien sea del protón. Esto es lo que normalmente se llama la unidad natural de carga y que es, por ejemplo, puede ser la carga del electrón, o puede ser la carga del protón. Entonces, ¿qué resulta? Que normalmente, tanto en la tabla periódica como en algunos otros escritos, hacemos referencia a iones de carga y entonces nosotros tenemos que poner 2 más, 1 menos, 3 más, perdón. Hola, nos fuimos. No, aquí estamos escuchándola. Prosiga. Estamos. Ok, bueno, entonces esto lo que les decía es que normalmente entonces ya sean artículos o trabajos, nos presentan las listas ya sea de partículas fundamentales o de iones en disolución con números enteros y con el signo menos y el signo más. Ellos están expresando eso entonces en lo que se llama la unidad natural de carga. Pero obviamente las ecuaciones que nosotros vamos a estar trabajando aquí, las vamos a estar trabajando todas en el sistema internacional. Entonces, ¿cómo se hace la conversión de la unidad natural de carga a la unidad del sistema internacional? Pues simplemente utilizando el siguiente factor de conversión, ¿sí? La carga elemental, sea positiva o negativa, tiene el equivalente de 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ya? Entonces, esto nos permitiría ponernos a pensar, bueno, ¿qué tan grande desde el punto de vista de la carga es un coulombio? Muy grande. Muy grande. Porque, fíjese usted que un electrón de carga, y eso quiere decir un electrón extra hacia lo que es el estado normal, digamos, de la materia, que es tener las cargas compensadas, o sea, tanta carga positiva como carga negativa. Pues un electrón extra tiene esta pequeña carguita de 1,60 por 10 a la menos 19, o sea, la unidad natural. Pero si nosotros hiciéramos la operación contraria, entonces, ¿cuántos electrones son necesarios para tener un coulomb de carga? Pues esto nos saldría a través de operar, ¿verdad?, con el inverso, que en las calculadoras, no sé si logran ver la operación, sale, el inverso sale aquí, a ver, esta calculadora es muy nueva, tan nueva como que es la primera vez que la estoy usando. Bueno, usted puede elevar a la menos 1, sería el inverso, y fíjese que nos da la suma de 6,25, que un coulomb representa 6,25 por 10 a la 18 veces la carga elemental, o sea, bastantito, ¿sí? Por lo tanto, usted ve que casi siempre que vamos a trabajar problemas, vamos a estar trabajando o con microcoulombs, que es 10 a la menos 6 coulombs, o con nanocoulombs, que es 10 a la menos 9 coulombs, que son más o menos las cargas, digamos, que podemos obtener en laboratorios de enseñanza, porque como todos ustedes saben, hay laboratorios de enseñanza y hay laboratorios de investigación. Entonces, obviamente, en la UTP lo que tenemos son laboratorios de enseñanza. Uno que otro laboratorio de investigación, pero normalmente los estudiantes no tienen contacto con ellos hasta que ya están saliendo. Aunque déjeme decirle que hay un programa que se llama, ¿cómo es que se llama el programa? Iniciación Científica. Y se hacen jornadas de iniciación científica que todos ustedes están invitados a participar. Y entonces ahí puede que tengan algún acercamiento con algún laboratorio de investigación, pero normalmente ustedes tienen el acercamiento con laboratorios de enseñanza y bueno, ahorita con ninguno porque estamos todos en casa. Bueno, vamos entonces al siguiente tema. Bueno, obviamente que si la carga, que si aquí dice negativo, entonces este valor va a ser negativo, pero que si
dijese, en lugar de eso, dijese positivo, entonces este valor sería positivo. Es decir, la magnitud siempre es la misma, 1,60 por 10 a la menos 19, pero si estamos hablando de una especie negativa, obviamente que esa conversión también se va con su signo negativo. Bueno, entonces yo les había dicho que averiguaran algo sobre lo que es la electrización de los cuerpos, ¿verdad? Que averiguaran las tres formas de producir carga, y entonces les decía, oiga, vamos a tener, saben que estamos grabando, ¿verdad? Les agradezco que siempre alguien recuerde hacer la grabación, porque a mí se me suele olvidar, y esto lo necesitamos para compartirlo con los muchachos y muchachas que no puedan venir, aunque hoy han venido casi todos. Bueno, faltan 20 todavía, 11, faltan 11 estudiantes. Ya la clase se está grabando, profesora. Se lo agradezco, José. Bien, entonces traten siempre de recordarlo, porque a mí se me olvida. Recuerde que yo tengo en esto, pues usted no lo sabe, pero estoy trabajando desde el año 1985, en ese año su papá y su mamá a lo mejor ni se conocían todavía. Y ustedes ni sueño con nacer, estarían a lo mejor en primaria. Entonces, a mí se me olvidan estas cosas. Normalmente yo lo que tengo es mi cuadernito, pues, que es lo que se usaba en esa época. Entonces, y yo tengo mi registro, bueno, aquí de que trabajé, pero ustedes, entonces, ¿qué es lo que tienen allá? No les queda nada, entonces por eso es bueno que graben la clase. Bien, entonces, les decía, hay tres métodos de producción de carga, y no significando que, wow, estoy haciendo un acto de creación. No. Significa que estoy logrando, digamos, desbalancear la carga de un cuerpo por la acción de otro. ¿Ya? Bueno, el primero de ellos es la frotación. Cuando usted, por ejemplo, frota sus dos manitas porque tiene frío y quiere calentarse un poquito, ahí realmente lo que usted está produciendo es un efecto eléctrico. ¿Sí? Ese calentamiento que está teniendo usted ahí corresponde a una acción eléctrica en la cual, por efectos de la fricción o rozamiento, que es de naturaleza electrostática, pero cuando se estudió al principio no se sabía eso, se supo después. Entonces, por medio de ese rozamiento, ambos cuerpos que estaban en un estado neutral, ellos estaban ambos en un estado neutral, entonces ellos toman cada uno una carga distinta. Por alguna razón, por ejemplo, usted tiene que ellos los dos estaban en estado neutral. Los dos estaban neutrales, es decir, tenían tantas cargas positivas como negativas. Pero al hacer la acción de la fricción, entonces resulta que uno de ellos queda electrizado con exceso de cargas positivas y obviamente el otro queda con exceso de cargas negativas. Sin embargo, claro, al final, si usted pudiera contabilizar la producción de carga positiva y de carga negativa, sería equivalente, y con lo cual seguiría siendo neutral la materia, ¿verdad? Porque la carga se conserva, eso es una ley universal. Así como tenemos la conservación de la carga, tenemos de la conservación de la masa, tenemos también la conservación de la carga. Bien. A niveles normales, por ejemplo, digamos aquí que estamos hablando entre amigos y todas esas cosas, pues se le dice frotación. Pero en la vida real, pues usted cuando salga, digamos, a un terreno técnico, usted no va a decir por frotación, usted va a decir por fricción o por rozamiento, ¿ya? Que es una fuerza física, que ya se conoce como una fuerza de reacción. Bien, la otra forma es una de las que hay que cuidarse, ¿verdad? Que es la carga por contacto. Es decir, un cuerpo cargado, bien sea positiva o sea negativamente, es puesto en contacto con otro cuerpo que se encuentra en estado neutro y transfiere la carga. Entonces significa que a la larga, por ejemplo,
esa carga se reparte entre ambos cuerpos. Como lo hemos dicho, ya sea positiva o sea negativa, ella se repartiría entre ambos cuerpos. Esta se llama entonces, este es el mecanismo de transferencia de carga. Entonces nosotros decimos, oh, una fricción por contacto, pero eso lo decimos así, aquí entre amigos, ¿no? Ah, bueno, es que el cuerpo entró en contacto. Profesora, entró en contacto, lo pusimos uno al lado del otro, sí. Pero entonces el mecanismo realmente se llama de transferencia de carga. En el transferencia de carga, lo que se transfiere es la misma carga, es decir, que si usted tenía un cuerpo cargado positivo, la carga que va a pasar al otro también va a ser positiva. Y si usted tenía un cuerpo negativo, la carga que pasa también sigue siendo negativa. Y el último de los métodos, ¿verdad? Es un método que se llama, a nivel doméstico se llama la inducción, y a nivel científico o físico se llama polarización. En este método, usted, por ejemplo, acerca un objeto cargado a un objeto neutro, ¿ya? Acercas un objeto cargado a un objeto neutro, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Que hay una separación de cargas local, porque claro, al sentir la presencia de por afinidad electrostática, usted verá que entonces, aunque es neutral, sus cargas van a redistribuirse localmente hacia el hecho de que va a repeler las que sean del mismo signo, pero va a atraer a las que sean del signo contrario. Entonces aquí el cuerpo sigue siendo neutral, pero hay un reacomodo de carga. Y ese reacomodo de carga, si usted aprovecha y viene y corta el cuerpo aquí, vino y le quedó un cuerpo cargado con la carga contraria. ¿Ve? Este se llama entonces el método de la inducción o polarización. Vamos a hacer un resumen rápidamente. En el proceso por rozamiento, el cuerpo, ninguno de los dos cuerpos originalmente estaba cargado. Ellos eran neutros, pero al haber fricción entre ellos hay carga localizada de manera que uno adquiere la positiva y el otro adquiere la negativa. Mientras que en la transferencia de carga o cuando entran en contacto un cuerpo cargado con uno neutro, el cargado cede parte de su carga al neutro que queda con el mismo signo de carga que tenía el que se ha puesto al lado. Mientras que el de inducción es todo lo contrario. Nosotros lo que hacemos es que acercamos el cuerpo de una carga, pero no llegamos a tocarlo. Esto no es una acción por contacto, no llegamos a tocarlo, pero se despierta aquella afinidad con la carga contraria que se redistribuye en ese cuerpo que es neutro, y en ese reacomodo, por ejemplo, si usted separa esa porción del cuerpo, pudiera ser, yo qué sé, en ese momento, entonces esto va a producirle un cuerpo con la carga totalmente contraria. ¿Ya? Entonces, eso es pues los 3 métodos de electrización que se conocen, digamos a nivel corriente, porque no son los únicos que hay. Existen otras maneras de transferir carga. Aquí solamente se las voy a mencionar, pues no vamos a entrar en detalle, pero para que lo tengan, digamos, a veces por cultura general es bueno saber algunas cosas. Estaría el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Donde se libera una carga por efecto de la acción de un fotón o de un cuanto de luz, pues, que se llama. Está también la electrólisis, ¿verdad? Que produce separación de carga por la acción de un campo eléctrico entre 2 electrodos. Y está también el efecto termoeléctrico, que permite la liberación de carga por efecto de cambios en la temperatura. Entonces, estas cosas pues también, pero esto ya no se estudia en física 2, eso vendría siendo una física 4, una cosa así que no se da en la tecnológica. Bien, bueno, pero en las materias de algunas ingenierías sí, por lo menos en la ingeniería de ustedes, yo creo que ustedes tienen que dar materias con eso, sí, me parece que sí, pero no lo dan en física. Bien. Y así como la carga tiene unidades naturales, también la masa, ¿sí? Unidades naturales, ¿qué quiere decir? Bueno, son aquellas, como decíamos la semana pasada, eso sí lo hablamos, aquellas que determinan en gran medida, en mayor medida,
lo que es la masa de las especies cargadas. Y entonces hay dos. Está, por ejemplo, la masa del electrón, que es la masa más pequeña. Nosotros ya hablamos de eso. La masa del electrón. Vamos a copiarla por aquí porque siempre es pertinente. Está la masa del electrón, que es 9,11 por 10 a la... ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve? Sí, profe. Okay. Sí, profesora. 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Obviamente la masa es positiva, no importa que la carga sea negativa, ¿sí? Y es la menor masa de una partícula cargada posible. Si usted parte eso por la mitad, bueno, todo el mundo sabe que los electrones están compuestos por 2 leptonas, pero ya deja de funcionar como, digamos, dejan de funcionar los modelos eléctricos y ya entran otro tipo de modelos que no se dan en física 2. Bueno, con física 2 ya el electrón es la última partícula eléctrica. ¿Ya? Bien. ¿Y qué pasa? Pasa que está la masa del protón, que ya la habíamos visto, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y que yo les decía, por favor, chicos, por favor, chicas, vamos a tener cuidado con cómo trabajamos con estas cosas. Porque una cosa es que yo les diga, bueno, estoy trabajando con un protón o estoy trabajando con un electrón, y otra cosa es que yo les diga que estoy trabajando, por ejemplo, con un ion, qué sé yo, espérate, ay, Dios mío, un ion de, de oxígeno, pues, vamos a suponer que estoy actuando con un ion de oxígeno de carga 2- y que ese ion tiene una masa de 16 UMAS. Entonces ya, claro, me salió con una cosa toda rara y extraña la señora aquí. Y yo como rayos sé a qué se está refiriendo ella. Bueno, lo que quiero decirle es lo siguiente. Que si recordamos el modelo atómico planetario, como lo decíamos la semana pasada, es el modelo que prevalece en la electricidad. Funciona muy bien. Ya después se daña cuando usted quiere explicar los fenómenos, ¿cómo se llama? Los fenómenos nucleares, ya no sirve el modelo atómico planetario, pero mientras sirva se usa, ¿no? Bien, entonces dice así, mire, usted sabe, yo tengo pesados en el núcleo, tengo los protones, pero además también tengo los neutrones. Y ellos tienen la masa igual, que es, cada uno de ellos tiene una masa de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre? Esto que yo he inventado aquí, que es la unidad natural de masa, el UMA, es precisamente eso, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone a ver la diferencia de orden de magnitud que hay entre 10 a la menos 31 y 10 a la menos 27, vamos a ser un poquito más honestos, 9 por 10 a la menos 31 ya es casi 10 a la menos 30. ¿Sí? ¿Saben lo que estoy hablando? Que es orden de magnitud, que lo puse en notación científica, que compare 9,11 con 3,16, que es la mitad de la potencia que sigue, y como fue mayor, se me fue a la potencia de arriba, o sea que por eso la potencia de arriba es sumándole una a esta, pero como son de signo contrario, queda siendo menos 30, ¿cierto? Bueno, entonces, yo comparo esto con esto y me sale ¿qué cosa? ¡Ay, madre! 10 a la 3. 10 a la menos 3, mejor dicho, con son 10 a la menos 3. Es decir, el electrón es una milésima parte de la masa de un átomo. Poquito. Muy poquito. No llega ni al 1%. Es una décima parte de un 1%. Es como decir, bueno, cuando tú trabajas con la masa atómica, tú estás trabajando con el 99,999 de un electrón. Y tú dices, me doy por satisfecho. No sirve para definir la masa atómica, el peso del electrón, la masa del electrón, eso no está contribuyendo en nada. Claro, en fenómenos eléctricos no.
Ya en fenómenos nucleares es otra cosa, pero ya te digo que no son objeto de este curso. Entonces la cosa es esta, tú dices, bueno, es que la unidad de masa atómica incluye los protones y los neutrones que hay en el núcleo atómico, porque eso es sumamente pesado comparado con el electrón. Así que entonces tú, eso de UMA, ¿qué es? Bueno, es eso, es un acrónimo, ¿verdad? ¿Qué significa? Ese acrónimo significa unidad de masa atómica. Ay, ¿y cuánto vale? Bueno, ¿cuánto va a valer? La masa del protón. ¿Ya? Entonces significa que usted, si le dicen, bueno, un UMA, 16 UMA, entonces usted agarraría 16, o lo que le den, por 1,67 por 10 a la menos 27. En este caso, pues estamos hablando de un ion de oxígeno. ¿Sabe alguien la diferencia entre un ion y un átomo de oxígeno y una molécula de oxígeno? La diferencia entre un ion y Sí, entre un ion, un átomo y una molécula de oxígeno. Ok, el ion es una especie cargada. Y resulta que todo lo que vamos a estar trabajando aquí en el curso de física tiene que ser una especie cargada para poder tener características eléctricas. Porque si no, no. Pero profesor, usted dijo que todo tiene carga, sí, pero me estoy refiriendo a cargas no compensadas, es decir, donde hay un exceso o un defecto de cargas, pero no que están igual cantidad de cargas positivas con cargas negativas, ¿cierto? Bueno, eso es un ion. Entonces el ion, para ser ion, tú te vas a dar cuenta que es un ion. ¿Por qué? Porque en algún momento te tiene que estar informando, de su carga. Aunque te la den unidades naturales, te tiene que decir cuál es. En este caso, bueno, el ion O2 menos. Ya. Profesora, una pregunta. ¿Sí? Dado que, digamos, en un átomo se determina que tiene carga si hay una diferencia, ¿verdad? Hay una ¿Perdón? diferencia entre un átomo se determina que tiene una carga si entre sus Ajá. partículas subatómicas hay una diferencia, digamos, es más negativo que positivo o es más positivo que negativo. Claro, claro. Entonces, digamos, en un electrón hay un cambio, hay una diferencia también. O sea, ¿qué es lo que le da al electrón su carga? Esa es la pregunta. Ok, el electrón trae su carga como parte de sí mismo, ¿sí? Él es un electrón, pero ¿qué ocurre? El átomo se convierte en ion cuando cede o acepta carga extra a la que ya él debe tener siempre, porque los átomos se encuentran en estado de equilibrio electrostático, significa tienen tantos protones como tantos protones como electrones, ¿ya? Eso es un átomo y es neutro. Las especies, los elementos de la tabla periódica, normalmente cuando usted agarra un elemento, mejor cuando usted respira el oxígeno, usted lo que respira es O0. Es decir, tantos electrones como protones. Sin embargo, cuando entran en disolución, el oxígeno tiene la capacidad, y eso tiene que ver con su configuración electrónica, es decir, qué tan cerca está de completar una capa estable. Las capas estables son las capas de los elementos que llaman gases nobles. Entonces, el oxígeno, por ejemplo, se encuentra en el número atómico 16. Recuerda que en la tabla periódica los átomos están organizados según su número atómico, que define además su configuración electrónica. Entonces define, en la última capa, para la estabilidad total de un átomo, se requieren 8 electrones. Entonces, hay elementos, como es el caso, digamos, del oxígeno, que de esos 8 tiene 6. Por alguna razón él tiene 6 en la última capa. Entonces, para él es más fácil agarrar 2. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que él anda por la vida tratando de capturar 2. Es como un secuestrador ahí, donde yo voy a mal puesto esos 2 niños, y me los traigo para acá, a 2 electrones.
Eso hace el átomo de oxígeno, y en eso que él hace eso, se captura y tiene un exceso de carga. Como es negativo, porque es electrón, son 2 electrones más que tiene el átomo de oxígeno por ahí. ¿Ya? En el contrario están, por ejemplo, los elementos metálicos, que ellos tienen en su última capa 1 o 2 electrones, como el calcio, el flúor, el cloro, todos ellos tienen entonces la tendencia, perdón, el flúor y el cloro también son negativos, perdón, quise decir el sodio y quise decir el potasio y quise decir el litio. Todos ellos tienen 1 en exceso. Entonces les es más fácil quitarse ese exceso y quedarse con la capa anterior que está completa. Entonces ellos regalan, ¿sí? Ellos, ¿quién quiere un electrón por aquí? Lo están regalando. Al que ellos lo regalan, entonces tienen el estado de 1 más. Es decir, hey, regalé 1. ¿Sí? Bien. ¿Pero qué ocurre? Eso es en cuanto al átomo neutro, tiene valencia o poder de combinación realmente. Uno le decía valencia hace mucho tiempo, ahora se dice poder de combinación 0. Y el ion pues tiene un poder de combinación distinto de 0, pero la molécula también es 0. Pero, ¿y de dónde sale entonces, profesor? ¿Y por qué no se queda siendo átomo neutro y salen cosas como, por ejemplo, el O2 o el O3, que es el que nosotros denominamos ozono, ¿no? Y este es el oxígeno biatómico, que es el de toda la vida, puede ser que nos hace falta para respirar. Y entonces esto, ¿a qué se debe eso? Bueno, se debe eso precisamente a su naturaleza de buscar una estabilidad. Como su ion predominante es el 2-, él trata de capturar 2 y a veces logra capturar 2 de él mismo, pero a su vez el otro también. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo comparten. Entonces son una molécula que son neutras porque están compartiendo sus electrones. Podría ser el caso este, por ejemplo, en una configuración atómica. Él tiene la posibilidad, digamos, de compartir 2 con otro que estaba ahí. Entonces eso sale una molécula diatómica de oxígeno. Entonces, eso es lo que le quiero decir. ¿Con qué especies vamos a trabajar nosotros? Con la que se nos presente. Pero si a nosotros se nos presenta un elemento, porque yo les digo, tenemos cobre elemental, automáticamente el que usted me escuche elemental implica que usted sabe que eso vale 0 y que no importa lo que yo le pregunte, ni lo horrible que se ve el problema, usted sabe que eso ahí fuerza eléctrica no va a tener. Podrá tener otro tipo de fuerza de cualquier otra naturaleza, pero eléctrica no. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica depende de la carga de la especie que supuestamente la va a recibir. Y si la carga es 0, porque los elementos tienen carga 0, entonces no hay nada ahí sensible. A veces esos son problemas y yo los pongo y se ven horribles y los muchachos dicen, usted está poniendo algo que usted no dio. Y digo, sí, lo di. No, que sí, lo di. Bueno, ahora tengo la posibilidad de decirlo, lo di el día tal, vaya y vea el video. Y es que lo estoy diciendo. No importa lo feo que suene el problema, si la carga es 0, y usted lo reconoce porque le digo, una molécula de oxígeno o oxígeno en estado elemental, cualquiera de estas cosas que yo diga así, le hacen entender a usted que no es el ion 2-, ni es el ion, cualquier otro ion que pueda haber por ahí. Cuando yo hablo del ion tal, entonces yo hablo, hay una carga. Entonces puede que haya un efecto de tipo eléctrico. Y vamos a hablar de esas cosas ahora. No sé si hay preguntas aquí. Por cierto, mire, yo quería que tuviéramos esto presente. Me parece que les dije algo la vez pasada. Fíjense, cuando yo multipliqué 16 por 1.67 por 10 a la menos 27. Se fijan que lo que me salió fue 267 por 10 a la menos 26. Si nosotros vamos a hacer problemas de escoger la mejor respuesta, hágase un favor. Hágase un favor.
toque la tecla ENG, que es la tecla que nos convierte todo a unidades del sistema, a múltiplos del sistema. 26,7 por 10 a la menos 20.